Evangelio de Lucas, capítulo 24, su versículo 13 al 26. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo: oh insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. El camino de todos es sabido que es un medio de comunicación para llegar hacia un lugar. Pues en este pasaje que ya hemos leído, nos damos cuenta que, como siempre, en un camino, y en especial que vayan dos personas, algún comentario tiene que suceder. Y resulta que estas dos personas que caminaban hacia Emaús no eran cualquier persona, eran los discípulos de Jesús. Pero van en el camino y van comentando. El pasaje nos deja mencionar algo bien especial que sucede dentro del ser humano cuando un caso similar al que ha acontecido sucede. De todos es sabido que cuando falta un ser querido, queda una preocupación, un sentimiento dolido, porque es una separación que hay que nunca vamos a volver a ver a esa persona. Razón tenían estas personas, estos hombres que iban hacia Emaús, para que no se dieran cuenta quién les iba hablando. Pero eso mismo les sirve para que ellos se identificaran quiénes
y qué pensaban de lo acontecido. Literalmente hemos encontrado de que estos hombres iban comentando del caso sucedido. Aquí no nos describe qué es lo que iban diciendo, pero es normal que iban comentando que cómo fue que mataron al maestro, tan buena gente que era, tan servicial que era. Pues era el tema del día que tenía. Sin embargo, también nos damos cuenta que cuando Jesús les toma la palabra, ellos no lo identificaron. Y viene la pregunta que les hace. Como quien dice, pues ¿y ustedes qué les pasa? Pues ¿y ustedes por qué van platicando eso? Pero en primer lugar lo que podemos ver es que la pregunta que Jesús hace lo lleva a identificarlos la sinceridad que ellos tienen y la preocupación que ellos cargan. Literalmente dice la pregunta: ¿qué pláticas son estas que ustedes llevan? Como si Jesús no los había oído. Y sí, Jesús ya los había oído, porque ya no dice desde qué hora, de cuándo y de dónde los había alcanzado. Además de que era el Hijo de Dios el que sabe nuestros pensamientos. Pero la pregunta es para que ellos se expresaran el sentimiento, la situación que ellos tenían. Y resulta que tanta era la preocupación que vieron al maestro como un forastero, uno de aquellas personas que eran ajenas a los acontecimientos de la comunidad. Sin embargo, Jesús no les rechaza esta forma de pensar. Sin embargo, más adelante encontramos, cuando ellos se han expresado de qué es lo que pensaban, entonces Él les dice, ahí sí: oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí les comienza a explicar, porque hay unos escritos de los cuales los profetas habían anunciado que cómo Jesús tenía que padecer. Y esto ellos lo tenían en cuenta. Sin embargo, tanto era la preocupación que no atendieron o no comprendieron quién era Jesús. Entonces, es bien importante en este pasaje que nosotros podamos aprender de Él. Y en primer lugar, lo que vamos a ver, en primer lugar, es que nosotros hemos tomado un camino como verdaderos cristianos. Y entiendo que el hecho que estemos acá es porque Cristo nos ha traído. Decía el hermano ayer, nos ha sacado de una situación que no era agradable a Dios. Entonces, llegamos a ese camino. ¿Cuál es ese camino? En primer lugar, debemos identificar que ese camino es Cristo.
Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, debemos de pensar que hacia dónde nos lleva ese camino. Necesariamente, cuando nosotros tomamos un camino, debemos de saber hacia dónde vamos. Porque no simplemente, bueno, yo al menos no he tenido la experiencia de tomar un camino simplemente porque la gana me dio, a ver a dónde me lleva, no sé si usted lo ha hecho. Necesariamente debemos de saber hacia dónde vamos. Después, saber cuál es el camino. Porque dice su palabra, ya hablando en el término espiritual, hay caminos, dice, que al hombre le parece recto o correcto, pero su término es perdición. Entonces, debemos de estar seguros nosotros que el camino que hemos tomado nos lleva hacia un lugar especial, y que ese lugar especial es la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. Qué importante. Pero recordemos que hay un compromiso también de saber quién camina con nosotros. Y que no nos vaya a pasar como a estas dos personas. Cristo caminó con ellos y no se dieron cuenta y no lo identificaron sino hasta allá cuando al final Él empezó a repartirles, a compartir con ellos. Hasta entonces lo reconocieron. A través de que empezaron a conversar con Él y las acciones de Él eran acciones de Dios. Entonces fue cuando estos hombres reconocieron. Cuando nosotros caminamos, debemos de tomar en cuenta, en primer lugar, que al lugar donde vamos no es tan fácil llegar. Hay un camino difícil y largo por caminar. Y cuando digo difícil, aquí encontramos toda serie de dificultades para poder llegar. Donde solamente la seguridad de que caminamos con Cristo nos puede llevar a un feliz término o llegar al lugar donde nosotros queremos llegar. De lo contrario, si nosotros tomamos la opción de cambiar de camino porque aquí es más fácil, ahí vamos al fracaso. Debemos de luchar constantes sabiendo que Cristo está a nuestro lado. Y aquí viene el caso de que vale la pena reconocer que con nosotros camina nuestro Señor Jesucristo. Él va a nuestro lado. Y si Él va a nuestro lado, debemos de reconocer que Él es poder, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos hombres, cuando reconocieron que era Jesús quien hablaba con ellos,
se arrepintieron de no haber reconocido en su momento necesario. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea que ellos comentando, y sí sentían en su corazón, pero no, la preocupación no lo dejaba entender. Pero dice que volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, allí se aseguraron que quien caminaba con ellos era el Hijo de Dios. Aquel que había sido crucificado y lo habían sepultado, pero había resucitado. Entonces, necesariamente es que nosotros reconozcamos que en ese camino Cristo camina con nosotros y que Él ha prometido guiarnos hasta ese lugar donde queremos estar. Que vendrán situaciones difíciles. El mismo Señor dijo, y tendréis aflicciones. Y tendréis aflicciones. No nos dijo, van a ir a que nos traten bien. Y por eso, hermanos, me llama la atención de decirles que yo me siento feliz. Porque a pesar de todas las cosas, y les acabo de contar, a pesar de todas las cosas que me han sucedido, Dios ha estado conmigo. Y estoy seguro que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque es promesa de Él. Nomás tenemos que reconocer de que nosotros nada somos. Que nosotros debemos de darle la honra y la gloria a Él. Además de eso, presentarnos ante Él como un instrumento para que Él haga de nosotros el uso necesario en su obra. Es un compromiso para cada uno. Reconocer que nos debemos a Cristo. Nadie puede decir, a mí no me ha dado nada. Nadie. Porque todo lo que poseemos es porque Él nos lo ha dado. Ya he hablado de muchas riquezas que tenemos, comenzando por nuestro cuerpo físico. De ahí nuestro entorno. Hay mucho de qué agradecer. Entonces, reconociendo que Él es el dueño de todo, no más resta que nos dispongamos a servir en su obra, que nos dispongamos a que Él haga de nosotros lo que Él quiere. Pero sí, nunca perder de vista al Señor Jesús. Y hoy en día que hay tanta distracción, incluso la misma religión, cuando hablamos de religión, hay llamado, véngase para acá, aquí nosotros somos la mejor religión, nosotros aquí alabamos a Dios como es. Hay gente que se atreve a decir así, y déjeme decirle que el Señor viene y no viene por una religión. El Señor viene por su iglesia. Y la iglesia del Señor es aquella que le obedece, aquella que le cumple, aquella que reconoce que no tenemos nada, que todo es de Dios. Entonces, debemos de luchar constantemente. Hay que orar, hay que servir, hay que esforzarnos
para llegar a ese lugar tan especial del cual hemos tomado el camino. No desistamos por nada. Sigamos adelante. Que venga lo que venga. Pero usted dígale al Señor, tómame y úsame. Tómame y llévame. Porque si Él nos toma, nosotros vamos a ser más que vencedores. Cualquier situación que sea, vamos a superarla porque Él nunca ha perdido una batalla. La más grande que tuvo, que venció la muerte. Nadie más en el mundo ha vencido la muerte. Cristo sí la venció. Y como la venció, nosotros somos más que vencedores.